Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Para la demora, bueno, problemas de ingreso, pero espero que estén todos muy bien. Chicos, comenzamos. Vamos a empezar el clase del día de hoy. Voy a ingresar con mi otro teléfono un momento, por favor, para ver los comentarios, inclusive poniendo. Chicos, ya se van uniendo. Ya. Listo chicos, vamos a empezar el día de hoy. Voy a compartir pantalla, cualquier duda me lo hacen saber. Vamos a comenzar viendo lo del día de ayer, que estuvimos revisando un modelo de relación logística. Estuvimos viendo, pero sin embargo se nos pasó la hora para poder hacer con detenimiento ese modelo, que se entienda y que se vea cómo se puede usar y cómo ustedes lo pueden integrar a sus datos y al dato que les pase. Okidoki. Entonces, empezamos. Vamos a repasar brevemente la clase del día pasado y vamos a ver. Recuerdan que habíamos visto la matriz de confusión, después habíamos visto algunas métricas que se salen de la matriz de confusión. Las más principales son 4, hay 3 nada más. Ser accuracy, recall, precisión, pero también se les pega un score. Dependiendo de cuál es tu análisis, vas a usar uno o el otro o una combinación de estos. También vimos en la clase del día de ayer que en un proyecto real que había hecho, primero nos importaba mucho la precisión de nuestro modelo, después, cuando quisimos más alinearnos al negocio, nos interesó mucho recall. ¿Ok? Esto no vimos el día de ayer, si no me equivoco, pero es un resumen de para qué usar y cuándo es clave, qué mide cada uno de esos tipos de modelos. Ahora, hay distintas métricas. Eh, mm, es necesario, sí es necesario que se sepa cuál es la definición de cada una de ellas. El accuracy es el porcentaje de aciertos en forma general, considerando ceros y unos. Recordar que 0, el 1 es nuestra variable de predicción, que nosotros que nos queremos enfocar, y el 0 dentro de nuestra variable y es algo en donde no nos queremos enfocar. Y recordar, mayormente nosotros tenemos una mayor proporción de ceros que unos. Eso pasa en la vida real. Por ejemplo, en un banco, dependiendo de cada cartera, puede haber un 8% de que no te pagan y un 92% que te pagan.
pero ese 8% es su variable de análisis. Tú quieres predecir los que no te pagan. Y recordar, ese no te paga es un 1, es una variable de predicción. Ok, entonces, aquí ahora sí es una medida que me mide el porcentaje de aciertos, pero en forma general, considerando ceros y unos. Ok, listo. ¿Cuándo es clave? Cuando ambas clases están balanceadas. Por ejemplo, el, el enfoque para que sea balanceado, digamos, en el caso hipotético, en el caso ideal, sería 50-50. Por ejemplo, ¿no? Que sea 50% de variable cero y 50% de variable uno. Ese es el escenario ideal. Pero sin embargo, normalmente no suele pasar así. Hay mucha data de lo que no nos interesa. Por ejemplo, ¿no? Lo que les había comentado de los que pagan y los que no pagan. Okay. Aquí ahora sí, puedes utilizarlo muchísimo cuando están balanceadas. Y ustedes, si es que ven un dato que no está balanceado y te dicen, ¿cuál es tu métrica? Ah, ya tenemos 80% de accuracy. No es correcto, no está correcto. Precisión. La precisión es qué tan precisos son los positivos, digamos, qué tan preciso es nuestro modelo en sí, ¿no? Eh, ¿Cuándo es clave? Fraudes, impagos, falsos positivos. Para eso vamos a retroceder un ratito. Y en la precisión, lo que vamos a ver es esta columna de aquí. Digamos, esa es la que estoy aquí sombreando. Precisión me va a evaluar nuestros verdaderos positivos sobre todo lo que hemos predicho. Y todo lo que hemos predicho es nuestro verdadero positivo y nuestro falso positivo. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, temas de fraudes son temas que son que tienes que tocarlo con pinzas, ¿no? Tú para que seas tú no puedes decir que una operación es fraudulenta cuando no es, ¿no? Porque te pueden llevar a tal vez a un tipo de denuncia o cansancio por parte del cliente, ¿no? Si es que tú estás haciendo una operación bancaria y te dicen, no, este es fraude y te cancelan la cuenta, ¿no? A ti te tumba como cliente. Entonces, los bancos suelen poner mucho enfoque a ese análisis, ¿no? Donde tus falsos positivos, o no generar muchos falsos positivos, aunque también depende, ¿no? Depende si es que estamos en una época donde hay muchos fraudes y te interesa abarcarlos todos. Pero es eso. Por eso acá dice qué tan precisos son los positivos. Y acá dice cuándo es clave, fraudes, ¿no? En impago, falsos positivos. Chicos, si alguien tiene una consulta, me la dicen, ¿no? Vamos a ver aquí esas métricas de evaluación y de ahí nos vamos a la cancha de nuevo. Recall, ¿qué tan positivo reales detectamos? ¿No? Diagnóstico médico, default. Ok. El recall es una métrica que lo que te evalúa es tus verdaderos positivos sobre lo real, sobre lo que pasó en real. Entonces, por ejemplo, ahí dice cuánto lo usas en diagnósticos médicos. ¿Y por qué? A ti te interesa abarcar todos los casos, por ejemplo, de cáncer. Todos los casos de posible cáncer te interesa que se hagan chequeo. Si es que uno ya se hizo un chequeo de sobra, pues no pasa nada, ¿no? La empresa asume ese costo, de repente si están haciendo una campaña de, digamos, para hacer detecciones tempranas, cosa que, bueno, ahora que estoy trabajando también en una clínica, estamos viendo también un proyectito que vamos a empezar para poder ver esos casos, ¿no? Y a nosotros no nos interesa mucho si es que por AB decimos algo, por ejemplo, tenemos un falso positivo. Si decimos algo que es cuando no es. ¿Por qué? Porque, bueno, ya nosotros asumimos, pero lo que nosotros queremos, digamos, como compañía, es abarcar todos los casos posibles de cáncer. Entonces, para cosas médicas, importa mucho el recall. ¿Por qué? Porque evalúa tu verdadero positivo sobre lo que pasó en real, ¿no? Y esto tiene que llegar a ser, tu objetivo es el 100%. Quiere decir, todo lo que pasa en la realidad tienes que predecirlo, ¿no? Todo lo diagnóstico de cáncer tú tienes que tratar de predecirlo. No importa mucho si tú predices algo que no es.
¿no? Porque eso ya, bueno, es un descarte y le dicen ya, bueno, ten más cuidado para el siguiente. Pero eso es lo que te interesa realmente. Okidoki. F1 es el balance entre la precisión y el recall y aparece en clases desbalanceadas. A ver, vamos a dar aquí el F1, F1 score, vamos a poner. Márgenes, sección score. Ok, digamos. Sino que como es la media armónica entre ambas de ellas. Es una métrica que cuando lo vamos a ver en la cancha es la más estable en la que se suele ver, ¿no? Porque funciona muchísimo en clases desbalanceadas. Clases donde tenemos demasiados ceros o demasiados uno, es la que tenemos por, digamos, por, por mejor importancia en poder visualizarlo, ¿no? Y su métrica es esta la que vemos aquí. De hecho, a ver, voy a pasarla por acá. Para que lo tenga, ¿no? Aquí lo voy a poner costado. Ok, aquí. Lo pongo costadito y ahí ya lo acomodo bien, solamente para que lo tenga. Ok. Salió un poco a la derecha, no importa. Ahí lo acomodo bien, ¿ok? Y sigue para las clases desbalanceadas, es la que a veces se suele usar más, ¿no? Porque normalmente nuestras clases están desbalanceadas. Y otra vez, repito, clases desbalanceadas es cuando tienen un poquito de uno y mucho de cero, o viceversa, ¿no? Es cuando vamos variando. Rock AUC, esa es la calidad general de separación y es clave cuando tenemos una clasificación binaria robusta. Por ejemplo, ¿no? El rock, no sé si puse después. A ver, John, ¿sí? John, Sí, ¿lo acepta, mano? buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? No te escucho. No sé si estás con el micro apagado. Sí, sí, sí le escucho, aló. Aló, sí, sí. ¿Tienes en consulta? Ah, no, no, no. Ah, no, ya vi tu mano levantada. Tu mano está levantada. Ay, ay, ay. Ay, ok, ok. Probablemente fue una equivocación. Chicos, si ahí tiene una consulta, normal, dígame. Ok, y Rock AUC es una gráfica que nos sirve a nosotros para ver nuestra poder de predicción sobre un modelo aleatorio. Un modelo aleatorio, ¿cuál es? Un modelo que yo agarro una moneda, ¿no? Y lanzo al aire. Y al final, si yo hago muchas iteraciones, al final me va a decir 50% caras, 50% sellos, ¿no? Claro, considerando que ambas caras tengan las mismas condiciones, que pesen lo mismo, ¿no? Que no hay interferencia de otras variables, no hay ceteris paribus y todo. Ya, considerando eso, un modelo aleatorio es eso, ¿no? 0.5, 0.5. Y medimos algo como esto. Entonces, la gráfica que está en la forma diagonal es un modelo aleatorio. Créeme que he visto casos donde el modelo ha salido por debajo. De hecho, me ha salido un par de veces a mí, donde tu modelo salía peor que un modelo aleatorio, ¿no? Si tú decías aleatoriamente sí, no, sí, no, sí, no, era mejor que tu modelo, que el modelo que estaba haciendo. Y he visto varios, así que me da risa porque son casos que me hacen recordar, dijo siempre. Ok, entonces, por ejemplo, este Rock 2 tiene este Rock de acá, AUC, esta curva Rock tiene este AUC de 0.65 y ese tiene 0.90. El valor perfecto es que esté así, que sea completamente, complete cuadrado, digamos, ¿no? Ok, ya, pero este 15, imagínate que toda la gráfica es 1, ¿no? Toda la gráfica es 1, ¿no? La mitad es 50, entonces ese 65 quiere decir que
0.15, 15% le has ganado al modelo, le has ganado un modelo aleatorio. Esa es tu ganancia que tú tienes en realidad, ¿no? 0.15. 0.65 es toda la área bajo la curva, digamos, ¿no? Haces tu integral y ya toda esa área, todo esto de aquí, aquí también es 0.65, ¿no? Acá tú sabes, bueno, acá es valor 1, 1, y ahí es, bueno, 1 por 1, el área de todo el cuadrado es 1, la mitad del área es 0.5, si no va a su productura entre 2 también es 0.5, es el área. Está más 0.9, este AUC es el 90%, digamos, de valores de predicciones. Ahora, aquí tenemos una tabla para poder decir si nuestros modelos están bien, están mal, ¿no? Desde satisfactorios son de una UC del 0.6 para arriba. De preferencia, recomendaría una UC de 0.7 para arriba, como mínimo. Y ya, si es que tienes una UC mayor a 0.9, peligro, ya posiblemente, que ya no se pueda, que se variables sospechosas o de repente esté hecho de forma incorrecta el modelo, ¿no? Cosa que vamos a ver en la práctica, y es un casito ahí que pueden ver cuando no está bien hecho el modelo. Ok, entonces, bueno, asociado a eso está el Gini. El Gini es una variable, digamos, que se usa muchísimo en banco, que de repente alguien la ha escuchado, tal vez, este término, y significa la ganancia del modelo por 2. Por ejemplo, nosotros sabemos que este 65 solamente es 15% adicional al modelo. Entonces, este 15 es lo que le hemos ganado un modelo aleatorio. Es nuestra ganancia de lo que tenemos. Entonces, de este 0.15 lo multiplicamos por 2. ¿Pero por qué lo multiplicamos por 2? Para nosotros tener una métrica de 0 a 100. Porque lo que nosotros podemos mejorar respecto a un modelo aleatorio es de 1, que es un modelo perfecto, a 0.5, que es un modelo aleatorio. Entonces, ese 0.5 lo multiplicamos por 2 y ya llegamos a 1. Ok, ¿a qué voy? El Gini es una métrica más ácida para determinar si nuestro modelo está bien o está mal. Porque este 0.65 en realidad tiene un Gini de 0.30. ¿Por qué 0.30? Porque tú restas 0.65 menos 0.5 te da 0.15. Por 2, 0.30. Entonces tú dices que tienes una predicción de modelo de 0.30. Entonces ya no suena tan bonito, ¿no? Entonces normalmente, ¿qué cosa recomienda? Una predicción de un Gini de 40 como mínimo. Gini de 40, un Gini de 50 ya es un Gini muy aceptable que ya puedes pasar a producción. Gini de 50, sí, un Gini de 50 ya es muy, muy bueno. Y ya para arriba ya te echan flores cada vez si tienes un Gini ya muy elevado. Y listo, chicos. Entonces, ponemos manos a la obra. Ahora sí ya vamos con calma, vamos con detenimiento, para seguir, ¿no? No solamente vamos a ver revisión logística, vamos a ver SBM, vamos a ver Navivalles, otros modelos, pero la idea es que ustedes se lleven material de trabajo para que puedan replicarlo después con sus datos propios o algún otro ejemplo que ustedes quieran hacer. Entonces, pero antes de entrar ¿tienen alguna consulta acerca de lo que hemos visto de las métricas de evaluación, o en general, si alguien quiere que reforzar algo, o todo está ok? También todo está ok, él puede también poner like. Daniel me dice que ok, está bien todo, siga. ¿Qué más, chicos? David Barres también. Fue una lluvia de likes. ¿No? Hace demasiado frío, ¿no, chicos? Bueno, menos Lima está muy, muy fría y se encierra en la refri. He visto varios videos que son graciosos.
Ok, ok. Vamos a ver, chicos. Miramos. Ok. Entonces, aquí he puesto dentro de la sesión 3. Aquí puse más que todo, digamos, para detenernos en la parte práctica y explicar con detenimiento, porque ya los pasamos en plan en 5 minutos nada más, creo, en 10 minutos, en la parte práctica de forma rápida, pero ahora sí lo vamos a hacer con detenimiento, como había dicho en la clase de ayer. Entonces, aquí tenemos nuestro índice. El índice, recordar que lo puedes, si estás en Google Lab, lo puedes obtener en la parte de la izquierda, y dice índice, y si tú has hecho correctamente has usado Markdown, te va a aparecer. Ahora, ¿cómo dice, profe, cómo ha hecho usted que eso esté aquí y al siguiente esté como un nivel más, ¿no? Todo depende de cuántos, por ejemplo, este X2 Data tiene, digamos, es un heading que tiene dos de segundo nivel, que tiene dos hashtags, dos variables numeradas. Ahora, si tú quieres uno que esté debajo del otro, lo único que tienes que hacer es un heading con tres niveles, ¿no? Por ejemplo, así. Entonces, ya este heading va a estar debajo de este. ¿Y para qué me sirven estos headings? Voy a borrar ese de aquí. Me sirve para poder ordenarlo y que esté mucho más fácil el entendimiento. Yo puedo hacer lo siguiente. Entonces, tú cuando tienes esto, ya le presentas a tu jefe y ya es más rápido. No tenemos S3. ¿A qué te refieres, Aníbal, con no tenemos? ¿S Drive o cuál? Ese archivo. Ah, ya. Está, de hecho, está en el link. Vamos a compartir como lector todo, copiar enlace de hecho. Sí, ya lo puedo abrir, dice. Genial. De hecho, bueno, acá yo no estoy dentro de su grupo de WhatsApp, pero si que alguien tiene grupo de WhatsApp, digamos, donde están todos los alumnos, donde están todos ustedes chicos, ahí lo publican que ese va a ser, y este es el drive del curso, en las cuales aquí están sesiones y yo voy a estar subiendo más info cada vez. También temas, libros súper super buenazos, ¿no? Si ustedes ponen libros, Machine Learning, hay bastantes libros. Por ejemplo, ese de aquí. Todo esto yo ya lo tengo descargado, que ustedes lo pueden usar, ¿no? Digamos, los libros de O'Reilly. O'Reilly, sí lo tengo descargado, un par de ellos. Así que por ver alguno no lo quiere descargar, yo se lo descargo, no hay problema. Tengo bastante info. Digamos que tengo bastante info en mis drives, porque ahí venía enseñando Machine Learning ya presente hace varios años. Así que, ok, comenzamos. Vamos a poner más bonito. La ejecución, recordar la acción, sí. A ver, código. A ver, 1 más 1. Genial. Está 2. Y ahí está funcionando. He reiniciado mi carne. Ok. Para que tengan curiosidad también cómo se ponen imágenes, hay muchas formas. La forma más fácil que yo pongo es usando etiquetas de HTML. Por ejemplo, la etiqueta image, la etiqueta IMG, que aquí tú le pones el link. Tú buscas una imagen, por ejemplo, tú le quieres poner esta imagen, le pones aquí copiar dirección de imagen, lo pegas y te va a botar así, copiar dirección de imagen. No le pongas el copiar la URL, porque aquí te va a poner al final con un JPG, por ejemplo, ¿no? Entonces tú copias ese código, te das aquí y lo pegas. Ajá, ¿y por qué, profe? ¿Por qué sale feo? Ah, porque bueno, tienes que dar un ancho, un alto. En ese caso, por ejemplo,
Ajá, ves, ahí ya está un poquito más bonito y ahí tú lo puedes modificar. Así que chicos, vamos a ver cómo estaba antes. Y así es como ustedes pueden editar sus notebooks. También sirve lo mismo cuando estás utilizando este Jupyter Notebooks, ¿no? Google App es lo mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a correr las librerías que necesitamos. Listo. La data, eso lo voy a correr nada más. Solamente lo que habíamos hecho en la clase del día de ayer. Una prueba, head. Acá abrimos EDA, corremos shape. Punto info, donde teníamos todas nuestras variables para poder predecir. Un poquito más grande, ¿no? Para que de repente un poquito menos. Ahí está. Vista rápida. Ajá. Que se pueda ver bien. Vamos a ver si es nulo o no es nulo también. Hay varias formas, digamos, ¿no? Hay varias formas que nos llevan a Roma. Hay varios caminos que llevan a Roma. A Roma, ¿no? Era un dicho que decías antes, entonces hay varias formas que podemos revisar. Métricas estadísticas, forma rápida, parecido de repente a veces cuando la R a veces nos mostraba nuestros valores a lo que vienen, digamos, del mundo de R. Hay que saber también cuánto es nuestra distribución de nuestra variable dependiente, nuestra variable objetivo, nuestra variable Y, para saber si es una clase balanceada o es desbalanceada. Entonces, usando mi intuición, ustedes, ¿qué dicen, chicos? ¿Clase balanceada o clase desbalanceada? ¿O semi desbalanceada? ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de clases, qué tipo de clase tenemos ahí? Desbalanceado, dice Sara. ¿Qué más dice desbalanceado? ¿Qué más, chicos? Semi desbalanceado, dice. Sí, ok. Sí, chicos. Tal como dice Sara, tal como dice Aníbal, es desbalanceado, ¿no? Vamos a ver. Clase desbalanceada. Vamos a poner acá. Entonces, claro, es cuando tenemos mucho dato de otro. Ese es los datos desbalanceados. Ahora, ¿por qué está bien, digamos, que dice semi? Porque hay muchos casos extremos, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Esto sería un caso de fraude, tal vez, ¿no? De fraude es cuando tenemos nuestro balanceo de datos super fuertes. Y ahora también vamos a ver, digamos, en las siguientes clases, cómo trabajamos cuando tenemos datos desbalanceadas, ¿no? Tenemos que crear datos sintéticos o tenemos que submuestrear, hacer un submuestreo o un sobremuestreo, ¿no? Y también aprovecho para explicarlo, ¿no? Que está clarísimo, ¿no? Cuando tienes un submuestreo, eso quiere decir que en donde hay una mayor proporción de datos, tú la agarras y lo cortas, ¿sí? Lo cortas con una tijera, tanto que la data que está poquita se iguale con la otra data que tiene muchísimos datos, ¿no? Porque recuerda, ayer había dicho que tu modelo de Machine Learning aprende más de los que tienen más datos. Entonces, si tienes muchísimos datos, ¿no? Y su área de transacciones durante los últimos 20 años, su muestrear es una opción válida. No se suele usar mucho. Es una opción válida porque tiene muchísimos datos, ¿no? O sea, le cortas, a la tira más grande le cortas. Y listo. Pero en cambio, sobre muestrear, significa nosotros replicar la data varias veces de la chiquita hasta alcanzar la grande. Entonces, hay más técnicas, mucho más técnicas avanzadas, como el SMOD, es una técnica ya que se utiliza en realidad, pero vamos viendo poco a poco. Quería aprovechar el caso para poder ustedes
pues mostrarles que hay técnicas para trabajar datos desbalanceados, ¿no? Pero en ese caso estamos un desbalanceo leve, ¿no? Un 70-30, bastante bien considerable. Yo normalmente, por ejemplo, en empresas que he estado, hemos considerado, porque muchos de repente me han preguntado, profe, ¿cuándo considero que mis datos están súper desbalanceados y ya no tengo valores que o donde ya tengo que tomar acciones súper fuertes para obtener datos? Ok, ya. Entonces, en base a la experiencia que tengo, ahí lo apunto. De hecho, aquí, mayormente es donde tenemos entre un 15 a un 20% de datos, un 15% de datos, aprox. Pero depende de cuántos datos tenemos. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Por qué digo también un 15-20% de datos? Porque recordar, tenemos 15-20% de datos, ¿no? Pero es el 30% de datos. Pero recordar que nosotros después vamos a particionar los datos. Recordar, un modelo de Machine Learning divide los datos en dos divisiones principales. Ahora, ¿alguien sabe cuáles son las dos divisiones con las que se separa un dato antes de hacer un modelo de Machine Learning? ¿Alguien sabe cómo se llama la separación de un modelo? Datos de prueba y los datos de prueba y datos de para correr el modelo o Ujú, ujú, ujú. test y Y, el otro no me acuerdo y porque es train. test y Y es, sí, train. Test y train. entrenamiento, ok. Sí, sí, tal cual, gracias, gracias. Muy bien, dijiste, ¿no? Entonces son dos tipos de datos, ¿no? Unos datos de test y unos datos de train, ¿no? Normalmente también depende muchísimo, pero es un 70-30 está bueno, un 80-20 también está bueno. Yo me acuerdo que yo cuando estaba en clases hace bastante tiempo, ¿no? Y siempre surge la duda, ¿no? ¿Cuánto es la proporción correcta para poder dividir nuestros datos? Y esa es, no existe una distribución correcta. Mayormente está entre un rango entre un 15 a un 35% para poder dividir nuestros datos. Pero todo depende de cuántos datos tienes. Por ejemplo, si tú solamente tienes 1000 datos, que puede ser tener solamente 1000 puntos de datos para predecir, ahí yo te recomiendo un 30-70. ¿Por qué? Porque vas a tener 700 datos para entrenar tu modelo y 300 datos para poder testearlo, ¿no? Si tú ya tienes, por ejemplo, 10.000 datos, 50.000 datos, ahí yo te digo, no, no juegas con un 80-20, ¿no? Porque depende de eso, el 20% lo vas a usar para testear y eso está bien, ¿no? Entonces, mientras más datos tengas, menos es tu proporción, digamos, en la división y viceversa. Mientras menos datos tienes tu, es mejor usar un 70-30, un 65-35. Digamos, perdemos poder de predicción, sí. Mientras menos datos le damos a un modelo, es más probable que me prediga mucho menor. Pero lo que nosotros también queremos es que nuestro modelo ajuste bien. ¿Y qué significa que un modelo ajuste bien? Que lo vamos a ver poquito a poquito. Es que nuestras predicciones, tanto en lo que hemos entrenado, se parezca mucho a lo que a lo que vamos a testear, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros sabemos, tú tienes tu equipo de fútbol, ¿no? Tú eres Perú, ¿no? Y te vas a competir con Ecuador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que si no me equivoco, yo no soy me gusta el fútbol, pero no soy tan conocedor, pero si no me equivoco, Ecuador, y ahí tal vez me confirma, Ecuador es altura, ¿no?
Entonces, tú para poder decir que has tenido un buen entrenamiento, no solamente tienes que entrenar en Lima, no solamente se debería entrenar en Lima, sino se debería entrenar con las condiciones donde se va, digamos, testear. Por ejemplo, se pudo, no sé, en Arequipa, Cusco, ¿no? Y ahí entrenar y ahí jugar como un partido o para varios partidos que simulen las mismas condiciones en lo que vamos a jugar después. Lo mismo aquí, ¿no? Cuando haces datos de entrenamiento y test, los resultados deben ser iguales y tenemos que verificar siempre eso. Eso hemos ido, ¿no? Ok, tenemos eso. Si alguien tiene consulta, me avisa. Después que habíamos hecho, habíamos puesto la distribución de nuestro histograma y la distribución de nuestras variables numéricas que tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos esto? Fácil. En un cons que se llama variables numéricas. Esto lo sacamos cuando hemos hecho la distribución de datos, ¿se recuerdan? Tanto esta o esta. Aquí ya vemos cuáles son nuestras variables que se tienen tanto enteras, categóricas, más que todo hay variables enteras, no hay que variables float, digamos, son variables numéricas en sí, ¿no? Entero es un número en sí. Entonces aquí tenemos, ¿no? Duration, credit amount, installment commitment, etcétera, ¿no? Resident size. Ok, ok. Listo, chicos. Ok, entonces tú pones todas las variables numéricas aquí. O las variables que solamente quieres analizar. Entonces aquí, como había explicado ayer, con un pequeño for ya nosotros podemos tener la distribución correspondiente, ¿no? En este caso estamos viendo por cada uno, recordar, ¿no? Un pequeño repaso, porque sí, ¿no? Es bueno que esto quede y ustedes puedan, si es que soy muy consciente, ¿no? Ya muchos van a usar inteligencia artificial y recordar, ¿no? Si ahí no se sube la ola, pues se está quedando, ¿no? Yo también ya me subí la ola, varios compañeros míos ya se han subido la ola y no nos podemos quedar atrás, ¿no? Es normal usar la inteligencia artificial y todo, pero sí, como les puse, ¿no? Inclusivamente en el trabajo práctico, usarlo con criterio, saber qué estás haciendo, no solamente copiar y pegar y ya, ¿no? Pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Mejor dicho, que sea lo que ChatGPT quiera. No es tanto así, ¿no? Tienes que tener criterio. Entonces, tienes que saber qué estás haciendo tu código, ¿no? Porque te puede pasar, ¿no? Que te dice tu jefe o estás en un problema y vos estás exponiendo y te dice, ¿para qué sirve PLT punto, esta figura, ¿no? Este fixed size, ¿para qué sirve? Tú, no sé. Y si tú después recuerdas, ¿no? Yo sí soy muy fan de cambia los valores. ¿No sabes para qué sirve algo? Cambia los valores, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo le cambié el 10, está un 6 y un 10, y si se dan cuenta, ¿cómo se llama? El eje X se hizo más grande. Entonces, Pixide te dice, digamos, el canvas del modelo, ¿no? Donde lo vas a plotear, ¿no? Y si es que por AVE también no te queda claro, una, ChatGPT, sí, otra vez también, si gustas, ¿no? Aquí también hay documentación, de hecho, bueno, le voy a pasar también documentación aquí. Recordad, ¿no? Hay que saber también leer la documentación oficial, así como hay para Matplotlib, hay para Pandas, NumPy y todas las librerías que existen. El 95%, 98% siempre tiene documentación oficial. Entonces, aquí tenemos nuestros parámetros, nuestro fixed, ¿no? Por ejemplo, que dice float, y dice width, weight, 8 in inch, ¿no? Aquí tiene su descripción. Si tenemos la resolución, podemos cambiar. Y aquí abajo, 90 veces hay código, ¿no? En este caso, creo que no hay código, pero así tienes para cada uno de ellos, ¿no? Acá hay muchísimos códigos y hay formas que ustedes puedan ver.
Y listo, chicos. Ok. Entonces, por ejemplo, la duración de los créditos. Ahí, ¿qué podemos chequear? Ir chequeando, ¿no? Entonces, si duración está en meses, normalmente, y yo les hago la pregunta viendo esa gráfica, normalmente los créditos, ¿hasta cuántos meses está durando, digamos? ¿Hasta cuántos meses? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Aprox. Una aprox. Solo viendo la gráfica, ¿no? No saquemos proporción de, lo que sí lo podríamos hacer. 70. 70 tenemos todos nuestros datos casi, ¿no? Pero si queremos decir así como que alguien te pregunta, oye, ¿tus datos hasta cuánto, parte de créditos, cuántos meses tiene? 10, no, y es muy chiquito. En promedio 25-30 más o menos. Ajá, ajá, 25, 30, ¿no? A 40, digamos, podemos sacar, ¿no? Podemos sacar, digamos, tal vez la distribución y cuántos datos tenemos aprox, pero así a ojo de un cubero, ¿no? Tú dices, ¿no? 30, 40, ¿no? Ya con 30, 40 tú tienes una aprox, ahí estimando nomás un 90% de tus datos. Ajá, entonces, eso, chicos. Monto de crédito, ¿no? También de la misma forma, ¿no? Normalmente hay créditos muy pequeños, ¿no? Hay créditos, bastantes créditos. Si esto es cero y hay una, dos, tres, cuatro divisiones que me lleva a 2.500, eso quiere decir, cada bloquecito son cerca de $6.000. Entonces, hay una fuerte distribución entre $600, entre 600 a $1.200, ahí, aprox. Y de ahí va bajando, ¿no? Pero así ya está nuestra distribución. Y normalmente así es la distribución en los créditos, ¿no? Tiene una cola ahí muy pronunciada. Igual, ¿no? Está el commitment, ¿qué más tenemos? ¿No? Ese tiempo de cuánto fue la residencia, la distribución de años, ¿no? Hay créditos, ahí normalmente es mayor, son créditos. ¿Por qué comenzamos de 20? Porque son créditos a mayores de edad. Entonces acá tú no puedes tener una edad menor a 18 años. Y chicos, ¿qué pasaría si es que yo tengo una edad menor a 18 años en nuestro conjunto de datos? ¿Qué sería? ¿Qué sería si vemos un conjunto, unos datos menores a 18 años? Un dato típico. Ok, ok. Ahorita conversamos de eso. ¿Qué más? ¿Qué más sería? ¿Qué sería una edad de 16 años? Ok, chicos. Bueno, vamos a usar comentarios con minera para poder explicar. Ya varios términos de Machine Learning. Irregular. Gracias, Isabel. Sí, ¿no? Ahí sería dos cosas, ¿no? Primero, ¿qué son datos atípicos? Datos atípicos son datos que no siguen la distribución normalmente de nuestros datos. Por ejemplo, ¿no? Aquí yo voy a poner datos atípicos para que se vea más, más claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenemos una distribución de datos que va por ese sentido, si tenemos un dato que como que se aleja, es un dato típico. Se ve muchísimo en sensores, tal vez porque hay un cambio de señal, se levanta, eh, o datos atípicos, que hay que saber cuándo son datos atípicos por naturaleza o datos atípicos por error. Ok, datos atípicos por naturaleza es, por ejemplo, cuando se cae la bolsa, o lo que pasó con el COVID, ¿no? El COVID se lanzó, se dejaron de pagar muchísimos créditos, ¿no? Entonces, digamos, la tasa se elevó demasiado.
pero eso no es un dato atípico normalmente, digamos, por error, porque eso fue lo que pasó en la realidad. Caso sería un dato atípico, por ejemplo, eh, digamos que si estamos un sensor y no se ajustó correctamente y generó una pérdida de señal y que al final ha provocado una variación enorme, ¿no? Digamos en el costo, tal vez, un ejemplo. Ya, ese es ya otro tipo de error. En este caso, más que un dato atípico, porque si que nosotros vamos a distribuir nuestros datos, ese 18, ese 16 va a estar muy pegado, ¿no? Por ejemplo, dato atípico ahí sería si es que nosotros le ponemos 140, ¿no? Entonces, una distribución de datos está así, ¿no? Y ¡pum! Uno arriba. Eso más sería un dato típico, ¿no? Pero sí, ¿no? Claro, ¿no? Lo que dice Sara es cierto, es un dato atípico, pero no se alinea más con un dato típico. Bendita se alinea más con un dato erróneo, o como había dicho es un compañero, disculpa, compañero Abel, un dato irregular. Entonces, eso es lo que y quiero que sea claro y franco, eso es lo que nos diferencia a nosotros de las máquinas, ¿no? Nosotros sí tenemos ese conocimiento. Claro, las máquinas lo podrían tener, digamos, las inteligencias artificiales lo podrían tener, pero si nosotros lo especificamos, ¿no? A veces no son tan precisos de por sí. Pero nosotros sí podemos identificar, ¿no? Vemos en 16 años, decimos, ay, es un dato erróneo. O de repente es un dato que fue digitado manualmente y alguien se equivocó, o fue un dato que tipearon, ¿no? Y ese 8 se parece a un 6 y alguien dijo, ah, bueno, le pongo 6, ¿no? Porque no sabía también. Entonces, esa limpieza nosotros también las tenemos que hacer. Por eso, y si se dan cuenta, son varias cositas que tú tienes que estar revisando. Es por ello que hacer modelos, ¿qué es lo que demora más? Y yo les pregunto, ¿la preparación de los datos, el conocimiento de los datos o el modelo? ¿Cuál es, cuál creen ustedes que es lo que se demora más? ¿Hacer el modelo o preparar los datos y limpiar los datos? La limpieza de datos, profe. Sí. ¿Y en cuánto estiman qué es el tiempo que uno se demora preparando datos con el tiempo que se demora modelando de por sí? ¿Cuánto crees que estimen ustedes? Así aprox. Un 80-20. ¿Ok? Ya, una revisión de Un datos. A ver, 90-10 por ahí. a ver, vamos a ver el comentario. ¿Sí? El doble de tiempo que modelando. O sea, si el doble es un 66-33, ¿no? ¿Qué más dice? Spending time, viewing data, model. Hay varias cosas chéveres. Ah, mira, papá. 50-50. ¿Había? Ya este data management no es tanto como tal. O what data science spending time. Ah, eso creo, pero quiero verlo grande. Ok, ahí dice. A ver, dice. Limpieza y organización de la data, 57%. Casi el 60% pasa a estar limpiando y organizando tus datos. Pero también, en ver cuál dataset vas a utilizar, por ejemplo, ¿no? No es que tengas tu dataset. Por ejemplo, si quieres hacer un modelo de, no sé, para estimar el PBI, ¿no? Etcétera. Tú ese tiempo que tú también te vas a descargar los datos, vas a apuntarlo en una carpeta, todo es un tiempo de chambón, ¿no? O si vas a o vas a usar la API, o si vas a hacer un proceso en Python que te descargue todos los archivos, ¿no? Por meses, ¿no? De los PBI de varios sectores, ¿no? Que te organice.
todo ese tiempo es casi un 25, 21%. O si estás en una empresa y estás averiguando todos estos, qué datos usar, dónde están, porque a veces hay empresas que no hay una gobernanza de datos correcta, entonces lo que se hace es preguntar, toca la puerta, ¿no? Repito, de contabilidad, ¿no? Oye, ¿tus datos de contabilidad dónde están? Ah, no sé, pregunta lo de tecnología. Ah, tocas de tecnología. Ah, no sé, creo que están en otro lado. Y es como que mandar correos, reunirse, ¿no? Ir al piso de 12 al piso 13, ir a averiguar dónde están tus datos. Entonces, es chambón, chambón. Así trabajas en una empresa propia, en una empresa, disculpa, corporativa, o estés en una investigación propia tuya, es chambón la limpieza de los datos y la colección de datos. Entonces, hasta ahí, sumando, tenemos 78% de por sí. Y dice, construyendo y en nuestros datasets de train, 10%. Tal vez ajustes menores, escogiendo bien nuestro 80-20, etcétera, ¿no? Y ahí es eso, ¿no? Ya poder hacer todas las transformaciones posibles, a hacer combinaciones de variables, etcétera, y otros procesos 5%, pero redefinir algoritmos, ¿no? O sea, refinar algoritmos, o hacer mini data, ¿no? Data mining, que se le dice, ¿no? Que hacer los modelos, hay un 3-4%, ¿no? Ahí yo difiero, ahí dice que más o menos un 7%. Yo considero que es un 10-15% de tu tiempo que utilizas realmente para hacer modelos. Parece gracioso, pero así es, en realidad, así es el día a día. Nosotros, uno cuando hace ciencia de datos, no es que todo el día va a estar haciendo modelos, ¿no? Si me dan un mes para hacer un modelo, yo 3 semanas, sin mentirles, chicos, 3 semanas estoy limpiando datos, estoy preparando los datos, pero lo que me gusta y lo que también les invito a ustedes es que mientras que ustedes limpien los datos, encuéntrenle insights súper buenazos, ¿no? Yo mientras voy limpiando mis datos, voy encontrando, ¿no? Y de hecho, les puedo mostrar, vamos a ver, digamos solamente forma práctica, qué es lo que hacemos. De hecho, voy a dejar presentar un ratito en la ocasión donde estoy. Ah, un segundito. Ok. Ahora sí, digamos, lo voy a anotar brevemente nada más. Brevemente, por ejemplo, nosotros, antes de hacer, o yo, mientras voy haciendo los datos, voy analizando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo ya, mientras voy analizando, yo voy viendo ya patrones, cómo son nuestros datos, o voy viendo ya visualizaciones, ¿no? De, de muchísimas formas, ¿no? Antes de hacer de por sí nuestros modelos, ¿no? Eso brevemente me estoy compartiendo, no puedo compartir mucho, obviamente, pero a eso voy. Pues digamos, en la práctica es así. En la práctica, para que ustedes, digamos como recomendación ya práctica, les encuentre insights y no digan que 3 semanas pierden su tiempo, mientras esas 3 semanas les recomiendo que recopilen información, recopilen y analicen, no crucen variables, mientras están analizando, ¿no? Y ya ustedes puedan ir eso con sus jefes o tal vez con si están en investigaciones propias pueden enriquecer su análisis. Eso es como recomendación. Okidoki. Entonces ya habíamos visto, ¿no? Entonces, ni siquiera es un 50-50. Yo diría que es más un 80-20, como habían dicho por ahí. Es eso. 80-20, 85-15, ¿no? Por ahí. ¿En qué chicos seguimos? De datos, en créditos. Ok. Esa es la misma forma, pero vamos a usar un box plot, ¿no? Es un diagrama de cajas, ya súper conocido. Creo que no estoy proyectando. No estoy proyectando. Ah, ya está.
Ok, entonces vamos a hacer ahora diagrama de cajas, súper sencillo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que cambia? Si verán, no cambia mucha cosa. Estamos 6,4, ¿no? ¿Qué es lo que cambia aquí? En realidad es el box plot, ¿no? Ya no es un histplot, digamos un histograma, sino es un diagrama de caja. Otra función que ustedes tienen dentro de Google Colab, si es que ustedes se paran encima de las líneas, puede darle una pequeña previsualización de las funciones, los argumentos y la descripción. Y recordarles, ¿no? Todos en inglés. Así que, por ejemplo, ¿no? Tienen que saber un inglés, digamos, práctico. Yo no soy un capo en inglés, les soy muy sincero. Estoy ahorita practicando ya mi speaking, pero ya trabajar el día a día ya te hace entender. Así que a los que no saben inglés, de repente hay muchas personas que sí. Los que no saben inglés, una repasadita, una leída, vean sus series con subtítulos en inglés, ¿no? De ahí quiten los subtítulos, traten de entender, etc. Ok, diagrama de cajas. Y ahora, importantísimo, ¿no? Matriz de correlaciones. Ahora, ¿esto por qué lo pongo? Porque hay muchos modelos que están afectados por lo que son la correlación entre variables. Creo, voy a ver si es que tengo por aquí, no me acuerdo dónde lo puse exactamente. ¿Qué va acá? Aquí creo. No, si acá están los supuestos. Ajá, entonces hay supuestos, digamos, para las variables y algunos, digamos, la linealidad de las variables es, digamos, para modelos de regresión, ¿no? Como el modelo de regresión lineal, polinómica, Rich-Lasso, ¿no? También la regresión logística, aunque no es un modelo de regresión de por sí, son muy afectados por la linealidad de variables, ¿no? En caso de random forest no es necesario, e independencia de errores, ¿no? Normalidad de errores, no multicolonialidad. En modelos más clásicos sí son afectados, en modelos más avanzados como random forest y otros modelos de clasificación avanzados no son afectados. Así que, ¿a qué punto voy? ¿A qué punto voy yo? Digamos, siempre enfocándonos. Ok, hemos hecho nuestra matriz de correlaciones, ¿no? Entonces, para los que no sepan, en primer lugar, qué es una correlación, digamos, es cuánto están relacionadas nuestras variables, ¿no? Entonces, normalmente, si es que es mayor a 0,5, significa que hay una correlación. Y hay una correlación ya moderada, ¿no? Y ahí si hay una correlación más que 0,80, 0,90, eso quiere decir que casi las variables son las mismas, solamente que cambia una cosita, ¿no? Ahora, y nosotros tenemos que analizar estas correlaciones, porque después pueden afectar a nuestro modelo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo, por ejemplo, un chaufa, y bueno, aquí, bueno, es una comunidad tibia peruana, pero no importa, estoy haciendo un chaufa y necesito cebolla china, ¿no? Yo tengo que inspeccionar que la cebolla china esté en buenas condiciones, ¿no? Lo mismo cuando haces tu modelo de Machine Learning. Haces tu modelo de Machine Learning y tus insumos, ¿cuáles son? Son los datos. Tus insumos son los datos, entonces tienes que poder verificar que estén bien. Ya, listo. Entonces, duration y credit amount están muy relacionados. Ayer inclusivamente habíamos dicho que están relacionados porque tienen, digamos, un mismo objetivo, ¿no? O tienen mucho sentido. Mientras más está durando el crédito, es muy probable que el monto sea mayor, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si es que hay un monto mayor, es probable que te dan
una duración mayor, por ejemplo, en créditos hipotecarios, ¿no? Crédito hipotecario de $100,000, de $120,000, que te lo dan a 20 años, a 30 años, a 15 años, y es por eso la diferencia, esa correlación. Ahora, estas correlaciones aquí, esta es una correlación fuerte. Entonces, yo les hago la pregunta. ¿Ustedes qué harían para eliminar esta correlación? ¿Eliminamos las dos variables o qué otra alternativa se les ocurre? Tal vez alguien ya haya visto modelos de por sí. ¿Qué se les ocurre para corregir esa correlación entre el monto del crédito y la duración? Llorar. Sí, también, David, también, David. ¿Qué más, chicos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Aparte de encerrarnos debajo de nuestra cama y pedir para que el modelo se mejore. ¿Qué más, chicos? ¿Qué se les ocurre? ¿Elimino las variables sería una buena idea? Chicos, ¿qué dice? A las 3, a las 2, a las 1. Ok. Dice, limitar el monto de los créditos. Limitar el monto de los créditos. Borrar datos atípicos. Imputaciones. Eso hay que analizarlo con pinzas. Digamos, uso mi Paint, ¿por qué? Porque hay muchas personas que me dicen casi lo mismo, pero hay que saber dos cositas importantes. Lo que dice en primer Sara dice limitar los montos de los créditos, lo cual sí puede ser una solución, pero a veces no es tan conveniente. ¿Por qué, no? Puede ser esto que sea, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Digamos, el time, y esto es, digamos, el amount, ¿no? Que es la plata, ¿no? Y normalmente es así, ¿no? Pero ¿qué suele pasar? ¿No? Voy a poner un poquito más chiquito, ¿no? En realidad esto es así. Voy a dejar circulito. Sí, así, así, así. En realidad, a ver, lo que se suele ver es que esta correlación va a lo largo de nuestros datos, ¿no? Entonces, si tú igual limitas los créditos, por ejemplo, lo haces corto y no, ya no quiero, analizo esto y analizo esto, quito, le llamo los extremos, al final, igual vas a tener correlación, porque lo único que hiciste es eliminar esto y eliminar esto, ¿no? Y al final igual tienes correlaciones, entonces, digamos, no es tanto una solución, digamos, en ese caso específico. Pueden ser que otros casos sí puedan cumplir. Eliminar variables es si es que las dos variables no importan nada, se eliminan, pero estamos en un caso de riesgo crediticio y creo que no es tan conveniente eliminar cuánto fue el monto del crédito en sí, o también cuánto duró el crédito. Creo que son variables muy predictoras. Entonces, ya digamos por lógica, no entramos a los datos. Entonces, no es una solución como digamos, es una solución muy drástica, ¿no? Es como que tiene fiebre el paciente, mátalo. Algo así, en vez de tratar de curarlo. Después dice borrar datos atípicos, ¿no? Los datos atípicos en realidad no son tanto es un problema, sí, pero no es de este caso, porque inclusive los datos atípicos que van a hacer que nuestra correlación, son datos que están por acá. Entonces, si hay más datos atípicos, nuestra correlación baja, ¿no? Pues nuestro R cuadrado va a bajar.
que, de hecho, los datos típicos es una cosa que se analiza, se borra, esté correlacionado o no esté correlacionado, porque no son datos que están dentro de la distribución normal de nuestras variables. Imputaciones, bueno, estamos simulando igual, imputar, exportar las variables. Ahora, ¿cuál es la solución de por sí? Para no dilatarnos mucho. La solución, hay dos soluciones. Entonces, voy a ver si esto puedo agrandarlo por aquí. Chévere, si puedo agrandarlo. Ok. Hay dos soluciones de esto. Hay varias, pero hay dos que se me ocurren ahorita. Que se me ocurren y son normalmente usadas. Una PCA. Y ahorita explicamos qué cosa es un PCA. Y otro de aquí es crear variables nuevas. Que en primer lugar, si tienes dos valores que están correlacionados, tú lo que tienes que hacer son dos soluciones. Un PCA o tienes que crear variables nuevas. Y uno también, ¿no? Una tercera también es eliminar la peor variable. Esas son tres soluciones que tiene. Uno analítico, uno metodológico y uno drástico. ¿Cuáles son las recomendaciones generales, no solamente mías, sino preguntar a cualquier persona que está dentro de este mundo? Le va a decir, váyanse por acá, váyanse por acá. Esto, mientras menos pueda, mejor. Es como cuando está el dentista, ¿no? El dentista, su última solución es sacarte el diente. Va a intentar hacer todo lo que se pueda antes de sacarte el diente. Igual. Eliminar la peor variable es tu última solución. Por ejemplo, si estamos analizando monto de crédito y tiempo, podemos eliminar entre el monto de crédito o el tiempo. Entonces, tú puedes eliminar una de esas, ¿no? Como última opción. Nunca ambas, ¿no? Quédate con una al menos, ¿no? Ok. ¿Qué es un PCA? Es un análisis de componentes principales. Ahora, ¿cuál es su objetivo, digamos, del PCA? Es poder reducir nuestros conjunto de datos a las dimensiones que nosotros necesitemos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, ya con álgebra matricial. Por ejemplo, si tenemos un gráfico con 3 dimensiones, lo podemos pasar a un plano. Y entonces nosotros cuando ya pasamos a un plano, ya reducimos todas estas distribuciones, digamos, esta correlación. Es una de las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, ¿no? En este caso, si me voy al Paint, un PCA sería tener una o dos dimensiones. Por ejemplo, podemos hacer una correlación, y lo voy a graficar con otro color. Esto en realidad es un PCA. ¿Qué sentido? Es reducir nuestras variables. En este caso podríamos hacer una regresión lineal, por ejemplo, para poder dar una sola variable y reducir el ruido entre ambos. Entonces, en vez de darle dos variables, le doy un variable no x1, no x2, sino x3, que x3 sea la relación lineal entre ambas variables. Eso es un poquito confuso. De hecho, lo vas a tocar, pues antes lo menciono. Entonces, esta es una solución. Usar un PCA, digamos, es un análisis de componentes principales en los cuales reducimos la dimensionalidad con el objetivo de poder reducir nuestras correlaciones. Otra, crear variables nuevas. ¿Y a qué me refiero con crear variables nuevas? Es, por ejemplo, podemos decir
cuánto es el monto por año y el monto entre años. Entonces, si es que tenemos 1000 de monto y 10 meses, sería 100. Y a veces son esas variables que son las que se miden como KPIs dentro de las organizaciones. Entonces, aquí yo pongo, digamos, como una recomendación y lo pongo en azul y lo voy a poner bien grande. Es usen los KPIs de su negocio, sea un negocio propio, investigación, etcétera. Si ustedes usan sus KPIs, su negocio, van a mejorar muchísimo sus modelos. ¿Por qué? Porque los KPIs nacen de nuestros análisis previos y conocimiento in situ del modelo de negocio, de las formas como se comporta. Entonces, esos KPIs funcionan muchísimo dentro de los modelos. Así que, chicos, usen. Entonces, recordar, tenemos variables correlacionadas, hay dos formas. PCAs, crear variables nuevas. Última opción, eliminar peor variable. Y recordad, usen los KPIs su negocio. Entonces, chicos, quedó claro cuándo usar, qué usar cuando hay correlaciones de variables. En este caso de aquí. ¿Qué hace con ese 0.62? ¿Quedó claro? Chicos, me mandan su like. Si no, igual repasamos, es un punto importante que tienen que saber. Listo. Genial. Genial, chicos. Listo. Seguimos. Otra cosa es las variables, un pair plot es lo mismo, son distribuciones de variables. Aquí ya recordar, estamos analizando variables analizamos ya variables numéricas. Ahora vamos a usar variables categóricas. Solamente hacemos un conteo, digamos qué variable utilizamos, son todas las que tenemos aquí. Y usamos conplot, ¿no? Y si, a ver, un ratito, ahí está. Conplot, ¿no? Dice, ¿no? Show the cons observation, ¿no? Cuenta las observaciones en cada categórica, ¿no? Categorical bin. Usando VARs, ¿no? Es un histograma, ¿no? Un histograma de categórico, el cual es un resumen. Y dice Credit History, ¿no? Existe un pago, ¿no? Crítica, otro, existe un credit, ¿no? Todo es pagado, etcétera, ¿no? Hay una distribución que ustedes pueden chequear, ¿no? El propósito de lo que es el crédito, el credit history, ¿no? ¿Para qué está la historia? Entonces, creo que es un crédito, este es un dataset antiguo, así que si fuese nuevo ya no sería tan así. Dice Radio TV, ¿no? Entonces, mayormente esto era para radio y televisión. Ahora, el olfato analítico de ustedes es analizar esa variable, porque antes de analizar las variables, ustedes chicos, ¿qué dicen? ¿Cómo serán los créditos que son para cosas suntuarias de radio y televisión? ¿Serán buenos o serán malos? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Qué le dicen su intuición? Los créditos que... bueno, ¿cómo serán los créditos que son para radio y televisión? ¿Buenos? Pues, profe, yo viendo los datos, yo diría que son buenos. Bien. Aquí no estamos gracias. Aquí no estamos analizando todavía si que son pagos sin pago. Pero a veces, digamos, créditos, digamos, tenemos que usar nuestro olfato analítico. Créditos a veces suntuarios para cosas suelen tener problemas de pago. Y créditos como educación o a largo plazo con mejores situaciones suelen ser mejores. Pero ¿por qué no? Créditos, ya que tener mucho análisis, ¿no? Créditos que se utilizan para radio y televisión, pueden ser que vienen en campaña del mundo, la selección de su país clasifica, entonces muchas personas van a comprarse, ¿no? Personas que ganan menos de $500 al mes,
se van a comprar un televisor de de $3,000 en una. Entonces capacidad de pago no va a dar. Entonces, hay que ver en qué contexto, en verdad. No hay ciencia cierta, es puro análisis. Y gracias de todas formas, gracias. Entonces, hay bastantes cositas que ustedes pueden usar para ver esos puntitos, si son los outliers, recordar. Hay varios que tenemos como outliers. Y otra forma de verlo es como distribución, ¿no? Es un gráfico de violines que existen. Esto ya nos dice, por ejemplo, ¿no? Aquí, este me gusta más, pero vamos a necesitar. Esto es housing, ¿no? Si su propiedad es renta, ¿no? Distribuido por el tipo de crédito en sí. Entonces, el tipo de job, ¿no? Por ejemplo, los que tienen un job con una skill, digamos, fuerte, ahí mayormente tienen esta distribución de datos, de donde podemos ver que no es tan dispareja, pero lo que es, y hay y hay mucho de que tiene su propio, caso. En cambio, ¿no? Si es que no está, si no es un skill, digamos, muy fuerte, ya tiene menos proporción de su propia casa. Y a veces tú tienes que analizar lo que pasa en la realidad con lo que dicen tus datos. También puedes ver, por ejemplo, aquí ya está muy esquematizado, la edad, digamos, agrupando, y también lo comparos con si fue bueno o malo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí, digamos, si vemos, cuando hay una pequeña grupo de edad, hay una mayor proporción, digamos, de créditos malos, ¿no? Personas jóvenes, 18 a 30 años, suelen emocionarse, pedirse un crédito fuerte y no pagarlo. Y mientras que tú pases el tiempo, digamos, te haces ya un poco mejor con las finanzas, entonces ya eso baja drásticamente. Ok, entonces hasta ahí toda la parte de LEDA, chicos, vamos a seguir, son bastantes cosas que tenemos que ver, pero vamos a dar un segundito aquí, vamos a dar un segundo, chicos, digamos, para seguir con los modelos. Y vamos a ver, tres minutos, digamos, chicos, por favor. Tomemos una agüita. Ya vamos a ver preparación de datos sin modelos. Ahí modifique un poco el código, que también teníamos la clase de ayer, para ver los modelos. ¿Sí? Recuerda, estamos viendo todo eso porque ayer hemos visto muy rápido los modelos porque hemos visto mucha teoría, que es súper necesario. Entonces, chicos, en 3 minutitos venimos. De nuevo, sírvanse una agüita, tráiganse algo, tírense. Bueno, chicos, continuamos. Continuamos, chicos. Hoy día, bueno, se comenzó tarde, pero me gustaría quedarme hasta la 1:30, pero igual tengo varias actividades en la noche. Nos quedamos a los días a las 9:10, y ya 20 minutitos la retomamos la siguiente clase. Lo esperamos. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Ok, ok, Aníbal. Buenas, gracias. Gracias por la comprensión. Gracias. Sí, profe, claro. Dale, dale. Entonces, 10 minutos hoy día y 20 minutos la siguiente. Ya, gracias. Listo. Primer paso, hay que separar en variables categóricas y numéricas. Recordad, hicimos nuestro análisis de datos, vamos a comenzar a preparar los datos, ¿no? Igual que un alimento, ¿no? Que es
Primero lo preparamos. Ahora, ¿qué cosa tenemos que hacer? Recordar, el modelo Machine Learning se aplica matemática y las matemáticas se aplican en base a números. No se aplican, por ejemplo, no puedes hacer matemática si tienes una categoría de casado, viudo, divorciado. No puedes, tú tienes que pasar esas categorías a números. Y hay distintos tipos de formas que vamos a revisar, cómo podemos pasar de esas categorías a números, y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Primero, hay que saber cuáles son las variables categóricas. Por ejemplo, lo que habíamos visto, el propósito de nuestro crédito. Entonces, tenemos esa variable de por sí, si es para radio y televisión, si es para educación, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo tenemos que pasar a números. Entonces, pero primero, antes de pasar, tenemos que saber cuáles son ellos. Entonces, usamos seleccionar the types e incluimos las categóricas, ¿no? Y la pasamos digamos, a lista. Siguiente, las numéricas, ¿no? Y las numéricas, ¿qué es lo que hacemos, no? Si es que en las categóricas lo incluíamos, en las numéricas lo que solamente les decimos, exclúyeme las categóricas. Fácil, ¿no? Esto puede variar, sí puede variar. Primero, ¿dónde salen estas categóricas? Recordar, cuando hicimos el EDA, vimos los tipos de datos. Entonces, pueden ser varios, o pueden ser enteros nada más, o pueden ser entero, float, etc. Tú tienes que revisar cuáles son tus tipos de datos y ponerlo acá. En ese caso solamente es una, la categoría. Ok, entonces ya tenemos nuestras variables categóricas, ya tenemos nuestras variables numéricas. Y vamos a hacer ese análisis para nuestras variables categóricas en primer lugar. Igual, una revisadita, ya habíamos revisado al inicio, pero una revisadita de los nulos nunca está de más. Para ustedes saquen este de aquí y ejecútenlo para que puedan utilizar category encoders. Solamente se tiene que hacer una vez, nada más. Y si es que ya no quieren correrlo, digamos, para que no se vuelva a descargar de nuevo, porque ¿qué es lo que hace esto por detrás? Está yendo a la página web donde tienen el repositorio, digamos, Python, todas las categorías, todas las librerías y lo descargan, ¿no? Solamente lo comentan. Comentarios en Python, recordar, un match. Listo. Y después, ¿cómo utilizan? Lo llaman, ¿no? From category encoders, impórtame leave one hot encoder. Es un encoder. Ahora, ¿qué cosa es esto? ¿Qué es un encoding? Un encoding es pasar de una variable tipo categoría, digamos, a una variable numérica. Por ejemplo, si es que tenemos una variable categoría, digamos, como el tipo de grado de educación, ¿no? BTech, bueno, más High School, PhD, tú le pasas a eso un número y tú le dices, a todos los PhD le voy a dar 4, a los Master 3, a los BTech 2 y a los High School 1, ¿no? Entonces, hacer esa transformación es una codificación. Y hay bastante tipo de data encodings, ¿no? Por eso hay varios. Si es el one hot encoding, es el ordinal encoding, label encoding. Lo que vamos a usar es un tipo de codificación. Ustedes pueden probar distintas formas. Por ejemplo, el ordinal encoding solamente le dicen cuántas números hay en cada categoría. Por ejemplo, si tú encuentras 4 de PhD aquí, le pones 4. Si tú encuentras 3, 3. Si tú encuentras 2 en toda tu base de datos, 2. Si solamente encuentras un valor, 1. Ese sería un ordinal encoding. Así como ese, hay varias más. Entonces,
primero, inicializamos el codificador. Entonces, aquí vamos a bajar esta función, lib1autoencoder, y le vamos a pasar nuestras variables categóricas. ¿Cómo se le pasa? Aquí, digamos, en columns, digamos, de columns, le vamos a pasar nuestras variables categóricas, ¿no? Y ajustamos el modelo, ¿no? Y le hacemos un punto fit transform. ¿Con qué lo transformamos? Con nuestra variable X y nuestra variable también Y. Esa es la forma. Digamos, para one autoencoder, ustedes pueden utilizar otros codificadores más que les puedan servir. Y es probar, recordar. Y Machine Learning es probar, probar, probar y probar. Listo. Listo, chicos. ¿Qué más podemos sacar? Podemos sacar, en este caso, aquí le damos un punto .ifo para ver cómo están nuestras variables codificadas. Ahora, siguiente paso de esta forma de Machine Learning, escalar nuestros datos. Ahora, los datos de los modelos tienen que estar escalados. Una forma tradicional es usando un escalador de la distribución estándar. Digamos, vamos a poder estandarizar nuestras variables. Ahora, ¿para qué? Para que no haya variables que tengan mayor peso. Por ejemplo, si tenemos variables que tienen en un rango de 2 millones a 10 millones y otras variables si están en un rango de 1 a 10, el modelo no va a entender que las dos son de igual de importantes. Como recordar, como los modelos están hechos en base a matemática, lo que va a pasar es que le va a hacer mucho caso a estas que tienen, digamos, una mayor dimensión. Entonces, ¿qué se va a hacer? Todas las variables lo estandarizamos. Todas hay que estandarizarlas y ponerle en un rango, digamos, similar. Y ya con ese rango similar, con esa misma vara, hacemos el modelo. Eso es lo que se tiene que hacer de por sí. ¿Cómo es eso? Facilito. Llamamos el standard scaler y solamente estas variables que ya estamos codificadas, los pasamos. Y después ya lo pasamos con un data frame nada más, una forma que se pueda ver mejor. Y ya con esto, ya no existe, por ejemplo, duration, que está 6 a 24, ya aquí ya pasa, ¿no? De estar normalizado de menos 1.23, 2.24, 0.73. Entonces, si tú ya ves aquí, ya esos datos ya estamos casi preparados, casi listos para poder entrar, porque están en la misma distribución, están normalizados, no había outliers, no había missing values que poder atacarlo. Y listo, chicos. Entonces, con esto ya nosotros tenemos nuestras variables listas para modelar. Entonces, todo lo que hemos hecho ahora es para modelar. Y listo. Aquí particionamos los datos. Ahora, disclaimer, soy muy sincero. En realidad, el particionado debe hacerse al inicio de nuestro código. ¿Por qué no lo he hecho así? Porque así es más fácil analizarlo y que ustedes lo entiendan. Pero en realidad la partición debe hacerse al inicio por principios metodológicos estadísticos. Eso es algo que le suele pasar y suelen equivocarse muchísimos en los ya en científicos de datos, inclusive con años de experiencia. Y aquí lo voy a poner aquí, particionado de datos, y voy a poner un texto más y le voy a decir, en realidad, soy muy sincero, esto tiene que estar antes de modelamiento, antes de preparación de datos. Ahí debe estar. Solamente que lo estamos haciendo de forma práctica.
Ahora, a veces si ustedes les piden un código en ChatGPT básico, los ponen ahí, los ponen al final, particionar datos, los cuales metodológicamente no es lo correcto. Pero lo estoy poniendo acá solamente para que se puedan entender. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Ya preparamos todos los datos y los particionamos. Pero el hecho es que todo este análisis se tiene que hacer con data particionada. Pero, ok, por ahorita vamos a ver eso. La idea es, tenemos todos los datos, particionamos. Y ahí como ya la discusión que teníamos, ¿no? Si es 80-20, si es 70-30. En este caso, vamos a trabajar con 80-20, ¿no? ¿Y cómo lo modificamos, profesor? Fácil. Aquí con el size test, el test size, tú le puedes decir qué proporción de tus datos lo vas a usar para testear. En ese caso, 0.2. Y en ese caso voy a darle la variable estratificada. ¿Esto qué cosa quiere decir? Quiere decir que tus variables de testeo van a guardar la misma estratificación que tus variables de entrenamiento. Son términos ya un poquito más estadísticos, pero súper recomendados. Solo córranlo y van a ver la magia. Entonces, aquí ya separé mis datos de entrenamiento y test. Entonces, recordar, ¿cómo se veía el tamaño? Se veía así. Shape. Recordad, como teníamos como teníamos 1000 datos, ok, como teníamos 1000 datos, como lo hemos separado en 20% para testear, nos sale 200, ¿no? Y 800 para entrenamiento. Ya si que nosotros variamos esto, si que por ejemplo le damos 30 para testear, y lo vamos a hacer con 30 para testear, ¿no? Entonces hay 700 datos de entrenamiento, 300 datos para testeo. ¿Ok? Y hacemos nuestro primer modelo, en la cual es una relación logística. ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos a primero importar todas nuestras funciones para después, en primer lugar, adicionar el intercepto. Digamos, en la relación logística necesita un intercepto. En la librería de scikit-learn no es necesario agregar el intercepto, porque lo agrega de por sí. Pero, digamos, en esa librería de SAT Models, que es la que, bueno, yo suelo más usar, y varios profesionales también, sí es necesario agregar el intercepto. ¿Qué es agregar el intercepto? Agregar una constante que es igual a 1. Entonces, si yo hago clic aquí y si yo agarro esta y lo pego acá y lo corro, al principio me va a dar constante 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Esto se pone para evitar errores metodológicos estadísticos dentro de nuestro modelamiento. Entonces, con esto de aquí, ya yo estoy entrenando, no es mi modelo. Ya estoy haciendo el punto fit. Esto es todo el código del modelo en sí. Nada más. Este es el código. Aquí ya entrené mi modelo. Falta predecir, claro, pero aquí ya entrené. Y si ven, chicos, todo lo que hemos hecho es para preparar y entender los datos para este momento. Y después, si tú quieres ver los resultados, tú le pones un result.summary y aquí tú ves, ¿no? Y aquí tú ves cuánto es tu p-value por cada variable. Entonces, si es que el p-value es mayor a 0.05, eso suele decir que es una variable no significativa, entonces que no aporta valor al modelo. Y si que algo no aporta valor a tu modelo, tienes que quitarlo. A menos el negocio y metodológicamente te diga lo contrario y puedes mantenerlo. Por ejemplo, ¿no? Aquí, checking status, una variable muy significativa, tiene value 0.000. Fácil tiene más decimales, pero al menos en estas 3 decimales está todo ok. Pero, por ejemplo, ¿no? Variables como el propósito, no está bien claro. En ese caso, la variable de propósito fue una variable significativa. Esto quiere decir que si es que tal vez revisamos esta variable de por sí, el propósito no es una variable que te diga si es que el crédito va a pagar o no va a pagar. Eso, ¿cómo se puede interpretar? Que dentro de cada propósito del crédito pueden haber clientes que te paguen y no te paguen, por ejemplo.
que te paguen 30%, que no te paguen 30% dentro de radio, TV, pero también hay un 30% que no te paga en educación, que hay un 30% que no se paga dentro de la duración de crédito, no sé. Entonces, en estos datos, digamos, en esas variables es conveniente quitarlas o tal vez transformarlas. También se puede hacer. De ahí vamos a ver paso a paso qué hacemos. Listo, chicos. Entonces, aquí que vemos, hay variables que sí son bien predictoras y hay variables que no. Y ahora, ¿por qué me doy aquí? Para que ustedes puedan analizar los coeficientes. Por ejemplo, la duración de crédito es una variable que impacta positivamente. ¿Qué cosa quiere decir esto? Y ustedes tienen que saber, cuando mayor es la duración del crédito, es más probable que no te paguen. Lo cual, chicos, digamos, es obvio, ¿no? Es obvio, es lo que pasa, digamos. Y en caso, ¿no? En el caso de que tenga mayor historial crediticio, ¿no? Cuando tiene mayor historial crediticio, pasa lo contrario. Si tiene mayor historial crediticio, es digamos, que no te pague es al revés. Digamos, si tiene mayor historial crediticio, baja tu probabilidad de que no te pague. ¿Eso qué cosa quiere decir? Baja la probabilidad de que no te pague. Entonces, quiere decir que es mientras más historial crediticio tiene, es más probable que te pague. Resumen. Ese es el resumen. Lo cual también tiene sentido, ¿no? Si una persona tiene 5 años su tarjeta de crédito y siempre ha estado con un buen buró, eso quiere decir que es muy probable que te paguen, ¿no? Y por ende, que tenga baja probabilidad de que no te paguen. Eso es fácil de notar. ¿Qué más podemos saber, no? La edad, ¿no? Aunque no es una variable significativa, si tenemos más edad, quiere decir que impacta negativamente. Y es lo mismo con el historial crediticio, ¿no? Las personas más, digamos, que tienen mayor edad suelen mantener un mejor estado de crédito, y así se ve. Digamos, esa variable negativa significa que te va a pagar. Y si es que es positiva, que no te va a pagar. ¿Y cómo lo podemos ver, digamos, de forma más visual? De la siguiente forma, ¿no? Entonces, de la que tenemos mayor a 0, son variables que impactan positivamente, ¿no? La duración de crédito, el tipo de trabajo, ¿no? Si tiene un mejor trabajo, no un mejor trabajo, ¿no? La edad. No, disculpa, si tienen tu propio teléfono, ¿no? Si existen otros créditos, obviamente, ¿no? Si es que existen otros créditos presentes, es probable que no te pague, ¿no? Si tienes 5 deudas, ¿no? En distintos bancos, etcétera, ¿no? Si tiene mayor número de dependientes, ¿no? Por ejemplo, dependientes. Si tiene mayor cantidad de hijos, tiene mayores gastos y también es más probable que no te pague, etcétera. Entonces, todas esas variables ustedes tienen que saber identificarlas. Predicciones. Lo único que hacemos, vamos a tomar un corte de 0.5, nada más, digamos de forma clásica, no es lo usual, bajo la clase clásica, y todas las métricas que hemos visto en las diapositivas, ya ahí nosotros ya lo podemos sacar dentro de las funciones que tenemos. Hay un Precision Score, un Recall Score, F1. Nosotros no tenemos que calcular nada, no tenemos que calcular los verdaderos positivos, nada. Ya el Python automáticamente nos da todo. Nosotros tenemos que saber interpretarlo. Entonces, a veces ya en los cursos de Machine Learning, digamos que ya se suelen ver, yo lo suelo aplicar también, ya no es tan codificable, sino es más interpretativo. Porque la codificación te ayuda muchísimo ya a las inteligencias artificiales. Antes sí, digamos, cuando aprendía y también se enseñaba Machine Learning hace 5 o 6 años, o ya era más, te enseñó a codificar. Entonces, los cuales sí, también estoy enseñando cómo se codifica todo eso.
pero también enseño ahora muchísimo más interpretarlo, que es lo que vale más en realidad. En ese caso tenemos una accuracy 0.78, una precisión de 0.712, ahora un recall 0.467. En ese caso, es un recall muy bajo. Y esta es la matriz de confusión. A ver, este de aquí, espérate un ratito. Ahí está. Ese es el código. En la cual es lo que están predichas y lo que están reales es 42, pero de lo real, 48 no hemos predicho. Y es bastante, inclusivamente es más de lo que realmente hemos predicho. Y eso es un error muy fuerte. Entonces, hemos visto que nuestro modelo, en forma general, está prediciendo bien, si es que lo vemos con el accuracy. Pero si es que lo vemos con el recall, no le estamos chuntando. Entonces, si es que a nosotros nos importa chuntarle a todas de forma real, este no es el modelo. Estos no son los datos de por sí, ¿no? O tenemos que hacer mezclas de variables, o tenemos que coger otro modelo, pero esto no es el cambio. Y podemos ver la curva ROC, ¿no? La cual tiene una UC de 0.79, pero también, ¿no? Es 0.79 porque la accuracy está de forma, bueno, aquí no hacen una partición dentro de que si el recall, la precisión, digamos, es en forma general, y es por eso que sale elevado, ¿no? El Gini, en este caso, tiene 58, un Gini 0.58, que es la que habíamos visto, que solamente es restarle 0.5 y multiplicarlo por 2. Y también otra forma de hacerla, y nosotros que tenemos que ver, es la distribución dentro de nuestras, dentro de nuestra variable test y train y test. Y estas tienen que ser muy similares. ¿Por qué? Para evitar sobreajustes. Listo, chicos. Entonces, esa lo voy a correr, el KNN nada más, digamos, para verlo. Otro tipo de modelo, recordar, tú cuando ya tienes los datos preparados, tú les puedes solamente correr. Y ya. Entonces, vamos a ver las métricas de este KNN. De hecho, si es que ven aquí las métricas de KNN, igual, el recall es muy bajo, muy bajo, muy bajito, muy bajito. Aquí, si es que graficamos, sale cualquier cosa, está feo este modelo. Podemos mejorarla, hay modos de mejorar, porque el KNN significa KNN, los vecinos más cercanos. En este caso, por ejemplo, nos dice que tenemos que coger 20 vecinos cercanos, y eso lo podemos modificar aquí, digamos, en vez de número de vecinos, en vez de 3, es 20, por ejemplo, y ahí ya mejora nuestro modelo, ¿no? Entonces ya ahí ya tenemos un 0.80, 0.81 y más o menos vemos que está bien, pero de todas formas nuestro recall está pésimo. 0.31, mira, predice bastante a los que pagan y no predice muy bien a los que no pagan, que es lo que me interesa a mí. Entonces, es un modelo como que no nos gustó mucho. Entonces, vamos a usar también otro modelo que es el Naive Bayes, y aquí ya las cosas comienzan a mejorar. ¿Por qué? Porque ya no tengo un recall de 0.30, no sé si tengo un recall casi 0.70. Ahora lo vamos a ver con la matriz de confusión. Pucha, ahí está muchísimo más bonito. ¿Por qué? De lo real, 62, de cerca de 70, 90, 62 de 90 estamos prediciendo en realidad, ¿no? Eso es muy chévere, es muy chévere. Entonces ya es un modelo, digamos, que está bien, está bueno, ¿no? Y entonces si lo graficamos también, ¿no? Tanto en train y test, las distribuciones son similares, y eso es buenazo. Entonces, chicos, hasta aquí nos quedamos. No sé si alguien tuviera alguna duda al respecto. Entonces, digamos, forma general,
hemos analizado 3 modelos, la reacción logística, el KNN y el Navier-Bayes, y hemos visto que esta última es el modelo que salió con mejores métricas. En forma general y en forma del recall, que es una de las variables importantes dentro de nuestro análisis. Y listo, chicos. Entonces, ¿alguna consulta, chicos? ¿O todo ok? Entonces, ya el siguiente sábado seguimos con más modelos. Recordarles que ya toda esta metodología que estamos avanzando sirve para todos. Entonces, ya para siguientes clases, como que ya no necesitamos como preparar toda la data, sino vamos a seguir trabajando con ese dataset, pero sobre esos datasets vamos a hacer más modelos para que ustedes se puedan llevar. Así que, chicos, espero que sea de provecho de ustedes. Si no hubiera una consulta, ahí nos estamos retirando. Y ya la siguiente clase recuperamos unos 15 minutitos más para que ustedes no pierdan digamos, las clases de por sí. Entonces, chicos, ahí nos estamos viendo y ya será hasta la siguiente semana. De todas formas, que tengan buenas noches, pero si alguien tiene una consulta, por aquí también estoy. Listo, profe, chicos. muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, chicos. Gracias, profe. Gracias. Vamos, chicos. Chao, chao. Gracias, gracias.